En la primera lección hablamos de que el Espíritu Santo no es una fuerza, tampoco es una personificación. Aprendimos que el Espíritu Santo es una persona, que es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. En la segunda lección nosotros estuvimos estudiando también acerca de la obra del Espíritu Santo, cómo esta obra vino a ser diferente en el nuevo pacto. Y creo que ustedes habrán de recordar que hice una aclaración de en qué sentido quería utilizar la palabra nuevo pacto. Ustedes se recuerdan, no dije Nuevo Testamento, dije nuevo pacto. Normalmente nosotros tenemos la idea de que el antiguo pacto es del libro de Malaquías hacia atrás, hacia el libro de Génesis, y que el nuevo pacto comienza en los evangelios. Pues en realidad no es así. El nuevo pacto comienza en Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo desciende y habita permanentemente la vida de los discípulos, así como el Señor Jesucristo les dijo que no se fueran, que esperaran en Jerusalén la promesa que Él les había hecho del Padre, de la cual habla en Juan capítulo 14 al capítulo 16. ¿Sí se recuerdan, verdad, hermanos? Entonces estuvimos viendo cómo el Espíritu obra en el nuevo pacto de una manera diferente a la forma en la que obró en el antiguo pacto. En el antiguo pacto tenemos, por ejemplo, personajes o historias donde vemos cómo el Espíritu Santo viene, capacita para hacer una obra específica, pero después se va de los personajes bíblicos. Tenemos el caso de Saúl, donde dice la Escritura que cuando desobedeció a Dios, el Espíritu Santo lo abandonó. Tenemos el caso de Samsón, que cuando desobedece a Dios, el Espíritu lo abandona y al último ruega al final de su vida que le dé fuerza, y prácticamente es el Espíritu del Señor quien vuelve, lo habita, lo capacita y le da fuerzas nuevamente. Y así con cada personaje en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía, habitaba temporalmente, capacitaba y luego después se iba. En el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo vino a los discípulos y ahora ha venido a la vida de cada uno de nosotros y nos habita permanentemente. Y esa es nuestra lección número 3, la que vamos a estar estudiando. Y el título de esta lección es La habitación del Espíritu. La habitación del Espíritu. Después del derramamiento del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, el Espíritu comenzó a hacer cosas que en el antiguo pacto no había hecho. La promesa del Señor Jesús fue que el Espíritu Santo vendría y habitaría en ellos. Por ejemplo, si leen conmigo en Juan capítulo 14, texto 17, ahí está la promesa. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, y escucha esto, porque mora con vosotros, y luego utiliza una palabra, un verbo que tiene que ver con el futuro, dice, y estará en vosotros. Entonces hubo una promesa de parte del Señor, y esa promesa se cumple en Hechos capítulo número 2, donde el Espíritu Santo viene y habita en los discípulos permanentemente. En esta lección vamos a ver 3 cosas. La primera es que las personas en el nuevo pacto o los discípulos somos habitados por el Espíritu Santo. En segundo lugar, estaremos viendo en segundo lugar, ¿por cuánto tiempo, esa es una pregunta, permanece el Espíritu Santo en el creyente? Y en tercer lugar, los supuestos problemas en cuanto a la habitación del Espíritu Santo. Esos son los 3 puntos que vamos a estar viendo. Entonces, damos comienzo con el primero, las personas habitadas o discípulos habitados por el Espíritu Santo. Quiero decir también en forma de aclaración que en el sentido que estoy utilizando la palabra de habitar es de venir y estar dentro de nosotros.
No quiero utilizar la palabra poseer, porque esta palabra generalmente es relacionada con los demonios. Y por eso es la razón que no la quiero utilizar, porque esta palabra es bíblica, de habitar. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que entender, voy a pedirles que abran sus Biblias en Romanos 8:9. El apóstol Pablo dice que cuando el Espíritu viene a morar a la vida de un creyente, este es transformado y vive de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a las obras de la carne. Además dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo, es decir, que no tiene vida eterna. Si quieren leer ahí conmigo, en Romanos capítulo 8, texto número 9, mire lo que dice. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne. Note lo que está diciendo, dice, ustedes, los creyentes, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, que hay dos maneras de vivir en este mundo. La primera es, o vive uno de acuerdo a la carne, a los deseos de la carne, a las obras de la carne, pleitos, envidias, homicidios, todo tipo de problemas, de pecados, perdón, o vive uno conforme al Espíritu, al fruto que da el Espíritu, a los mandamientos que trae la palabra de Dios y obran en nuestra vida. Dice el texto, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego escucha lo que dice, hay un sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, que si el Espíritu de Dios no mora en una persona, no puede vivir de acuerdo al Espíritu, va a vivir de acuerdo a las obras de la carne. Y luego más adelante dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este versículo es una de las definiciones más claras en el Nuevo Testamento para saber quién es un cristiano. Y nos aclara tremendamente. Y creo que este versículo, si lo entendemos, traerá a nuestra vida mucha claridad. Nos puede dar certeza de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, o nos tiene que llevar a una crisis sacándonos del engaño de creer que somos cristianos. La Escritura no define a un cristiano como alguien que ha hecho algo o que pertenece a un grupo sino que lo describe por las características de su vida que son semejantes a los mandatos del Espíritu o al fruto del Espíritu. Sí podemos ver eso, ¿verdad, hermanos? Entonces, aquí hay un buen examen para nosotros. ¿Cómo sé yo que soy cristiano? Y la respuesta es, sé que soy cristiano si vivo conforme al Espíritu. Si vivo conforme a la carne, ¿para qué me engaño? Porque cuando el Espíritu viene y habita en mí, entonces hay un deseo de vivir. No porque a mí me dan ganas de vivir de acuerdo al Espíritu, sino porque el poder del Espíritu Santo produce un fruto en mi vida. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque es certero. No hay lugar para dudas. No hay espacio para ambigüedades. Decir, ¿será que sí? ¿Será que no? No sé si tengo, no sé si no tengo. Si a mí alguien viene y me pregunta, no sé si soy cristiano. Y la primera pregunta que yo debo de hacer es, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? ¿El Espíritu de Dios está transformando tu vida a tal punto que aborreces las obras de la carne y amas el vivir en el Espíritu? Y al final, eso es alguien que cada quien lo sabe. Si tú no lo sabes, yo no lo puedo saber. Sí puedo ver una evidencia, ¿verdad? Puedo ver tu vida, pero yo no estoy seguro totalmente porque puedes tratar de aparentar vivir una vida cristiana, aunque después el teatro se cae. Al final se cae el teatro, no permanece para siempre. Otro versículo bíblico, hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, texto 16, dice, es una pregunta, y esta es una pregunta que tiene que ver con lo que nosotros ya hablamos. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, escuche la palabra,
mora en vosotros o habita, que somos la habitación del Espíritu del Señor. Entonces, debemos de saber esto, porque si esto es así, no vamos a hacer cosas que contristen al Espíritu de nuestro Dios. El nombre del Espíritu es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no tiene comunión con el pecado. Entonces, esto es importante para nosotros saberlo. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Dice Pablo, las personas, los cristianos, son habitados por el Espíritu Santo y esta es su marca distintiva. Aquí el apóstol usa una preposición que es en y un verbo habitar, y algunas veces solamente usa el en, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo número 6, texto 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está? Escucha esto, hermanos. Este no es un lenguaje, vuelvo a repetir la palabra que ya utilicé, un lenguaje ambiguo, un lenguaje de posibilidades, un lenguaje de que tal vez sí, tal vez no. Este es un lenguaje de certeza. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es decir, que nosotros le pertenecemos, hermanos, al Espíritu de Dios. En 1 Corintios 6, 19, nosotros le pertenecemos a Él. Usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. No podemos hacer lo que se nos plazca hacer. Yo entiendo, hermanos, al igual que ustedes, que los deseos de la carne vienen a nuestra vida y son fuertes. Y no voy a ser un hipócrita delante de ustedes diciéndoles que yo no tengo ningún problema, que no batallo con las cuestiones de la carne. Pero también les puedo decir que el Espíritu del Señor, si nosotros obedecemos y nos sujetamos, nos da gracia, nos da poder, es activo en ayudarnos a hacer morir las obras de la carne. Y eso lo tenemos que tener con certeza, no andar que si será, que si no será. El Espíritu Santo es un don de Dios para todos los creyentes, eso debemos de entender. Él habita a los creyentes, pero es un Dios para todos los creyentes. Todo verdadero creyente posee el Espíritu de Dios. Hay varios pasajes que enseñan que el Espíritu es dado a todos los creyentes y no solamente a algunos. Esto nos es claro. Por ejemplo, en Juan 7:37, dice la Escritura en Juan 7:37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, escuche esto, si alguno, no dice si los buenos quieren venir a mí, no dice si los malos quieren venir a mí, no dice si los ricos, si los pobres, si los sabios, si los necios, dice si hay alguno, si alguno quiere venir a mí, si alguno tiene sed, dice venga a mí y beba. Ahora, ¿por qué hacemos mención de este versículo? Por ejemplo, si vamos a Hechos, capítulo 11, texto 16 y 17, dice la Escritura, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Este es el testimonio de Pedro. Ustedes se recuerdan cuando Pedro es llamado a la casa de Cornelio, primero tiene una visión y luego después de la visión unos hombres están en la puerta, vienen por él y se lo llevan a la casa de Cornelio, un centurión romano que era piadoso y temeroso de Dios. Y Pedro llega y les predica el Evangelio, y cuando le está predicando el Evangelio, el Espíritu de Dios cae sobre ellos. Viene y los habita. ¿Por qué? Porque habían creído en el mensaje del Evangelio. Y Pedro se queda sorprendido. ¿Por qué? Porque eran gentiles, no eran judíos. Entonces Pedro aprende que la promesa es no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y dice Pedro, es para todos. Es para todos. Dice, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y esto es una
Esto es una garantía, es una certeza de que el Espíritu es para todos. En Romanos capítulo 5, texto número 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Note el verbo que utiliza el apóstol Pablo. Él está hablando de un tiempo pasado, algo que ya ocurrió. El Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones porque Él nos ha sido dado. En 1 Corintios capítulo número 2, el texto número 12, 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Ahora, esto es hermoso, hermano, eso es tremendo. Nos dice, ¿para qué? ¿Para qué recibimos el Espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Nota usted eso, hermanos? Es decir, que sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no sabríamos lo que Dios nos ha concedido. Cada vez que leemos la Escritura, cada vez que la estudiamos, cada vez que la predicamos, la palabra de Dios, el Espíritu trae convicción de que lo que se está diciendo es la verdad del Evangelio. Es la verdad que Cristo ha muerto por nosotros, que resucitó de entre los muertos, que nos ha justificado, que nos ha dado paz con Dios, que el sacrificio de Cristo ha sido agradable a Dios, que la ira de Dios ya no está sobre nosotros. ¿Y qué es lo que vemos, hermanos? Que el Espíritu Santo nos confirma todas esas cosas. Hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo, no habría ninguna esperanza, ni para el predicador que predica, ni para el que se sienta y escucha. ¿Qué esperanza tendríamos si no tuviéramos la confirmación del Espíritu Santo? ¿Qué esperanza tendríamos si el Espíritu Santo no nos diera a conocer lo que hemos recibido de parte de Dios? Y la respuesta es ninguna. En 2 Corintios capítulo 5, texto 5, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ustedes, posiblemente los que venimos de un contexto católico, sabemos que en la ceremonia de la boda hay un momento en el que el novio, futuro esposo, le entrega a la novia le pasa una cajita, y en esa cajita trae un montón de monedas falsas. No son monedas reales. Yo siempre me peleaba con mis papás porque le decía, ¿para qué tiene guardadas esas monedas ahí si no sirven? Y yo llegaba y las veía y dije, algún día van a valer, algún día van a servir. Yo no sabía, hermanos. ¿Cómo se les llama, hermanos? Las arras. ¿Sabe qué significa la palabra arras? Garantía. Es una garantía. Es la garantía de nuestra redención, hermanos. Estamos seguros que el Señor Jesucristo va a venir y nos va a arrebatar con Él, o que si estamos muertos, nos va a llevar con Él. ¿Por qué? Porque tenemos una garantía, y es el Espíritu de nuestro Dios. Él es la garantía. Por ejemplo, recuerdo hace muchos años, en el año 88, yo recuerdo que estaba viajando de Southgate, de la ciudad de Southgate a Pasadena, y en Pasadena se me descompuso el vehículo, y luego buscamos, mi hermano y yo, un taller mecánico, y le dijimos, arréglenoslo, y nos cobraron $175, y en ese tiempo era mucho dinero. Todavía es mucho dinero, ¿verdad? Pero en ese tiempo era más. Entonces, yo traía $60, y le dije al Señor, le voy a dejar una garantía, y le di mi licencia de manejar. ¿Qué le estaba yo diciendo a él, hermanos? Que iba a volver, porque la licencia, habría que volver por la licencia. Yo le estaba diciendo que esa licencia era la garantía de que yo iba a venir y le iba a pagar el resto, que eran $115, y al dárselos yo iba a recibir mi licencia de regreso. El Espíritu del Señor es una garantía para nosotros. Es la garantía de que Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Entonces, el Espíritu Santo es un don que se da a ¿quién, hermanos? A todos los creyentes. A todos. Quiero agregar esto. Yo sé que la Biblia dice a todos los creyentes, pero voy a agregar yo, no a la Biblia, sino a mi comentario, a todos los verdaderos creyentes. Por los tiempos en los que vivimos, hermanos. Por esa razón.
También el Espíritu Santo no habita en si el Espíritu Santo no habita en alguno, eso significa que no es salvo. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros no debemos de llamar a uno que diciéndose hermano, viva como cualquier pagano, como cualquiera que no conoce al Señor Jesucristo. Que no hay diferencia entre un incrédulo y esa persona. ¿Por qué? Porque nos da a entender que el Espíritu de Dios no vive en él. Ya leímos Romanos 8:9. El apóstol Pablo dijo que todo aquel que no tiene el Espíritu Santo no es salvo. Vamos a volver a leerlo, hermanos, Romanos 8:9, porque es un texto que debemos estarlo recordando. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, muy sencillo. ¿Qué dice Pablo, hermanos? ¿Cómo dice? No es de él. ¿Qué se necesita para ser cristiano? Ser de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo sé que soy de Cristo? Teniendo el Espíritu Santo. ¿No tengo el Espíritu Santo? ¿Cuál debe ser mi conclusión? No pertenezco a Cristo, porque fue el Espíritu Santo quien vino y me tomó y me bautizó, me bautizó en el cuerpo. ¿Por qué utilizamos la palabra me bautizó? La palabra bautizó tiene que ver con muerte y resurrección. Morí a mi vida vieja y he nacido a una vida nueva, como dice Pablo en Romanos capítulo número 6, para andar en novedad de vida, en una vida nueva. Entonces, entendiendo esto, por ejemplo, en el libro de Judas 19, Judas versículo 19, describe a los apóstatas como carentes del Espíritu Santo. Y mire, utiliza una palabra que es una palabra muy importante de entenderla. Dice Judas 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Ponga atención en la palabra sensual. Dice, los que causan divisiones, los sensuales. ¿Y por qué causan las divisiones si son sensuales, hermanos? ¿De acuerdo al texto? Porque no tienen el Espíritu Santo. No lo tienen el Espíritu del Señor. Ahora, esta palabra sensual es la misma palabra que Pablo utiliza en 1 Corintios 2:14 para hablar del hombre natural. Es la misma palabra griega. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo entendemos esto? En primer lugar dice el hombre natural. El hombre natural es aquel que no ha experimentado la salvación. Es aquel en el cual el Espíritu de Dios no mora. Y al igual que los apóstatas de Judas 19, es un hombre sensual. La palabra sensual, natural, tiene que ver con el que va de acuerdo a sus sentidos, a lo que siente, a lo que le parece bien, a su propia opinión, a sus propios deseos. No así el cristiano. No así el cristiano. El cristiano anda conforme a ¿quién? Al Espíritu, a los deseos del Espíritu. ¿Sí sabe usted eso, hermanos, que el Espíritu de nuestro Dios produce deseos en nosotros? Deseos de obedecer, deseos de leer la Escritura, de tener comunión con la Escritura, deseos de servir al Señor, deseos de amar a los hermanos, deseos de tener compasión por los incrédulos. Ahora, esto es algo bueno para que nosotros meditemos. ¿Estoy experimentando esos deseos del Espíritu en mi vida y los estoy obedeciendo o estoy apagando al Espíritu del Señor? ¿O estoy contristando lo que el Espíritu del Señor produce en mí? Son cosas para autoexaminarnos en ese estudio. Yo siempre he dicho que el estudio de las doctrinas de la Biblia no es aburrido, hermanos. Creo que es totalmente, ¿qué palabra puedo utilizar?
Iba a decir, es retador, estimulante, ¿verdad? Es así la Escritura. Sí. No solamente nos da luz, nos da esperanza, nos da instrucción, nos da gozo, pero también produce todo aquello que tiene que ver con la exhortación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso es bueno. Eso es bueno, hermanos. Entonces, este espíritu, si el espíritu no habita en una persona, eso significa que la persona no es salvo. No es salvo. No importa cuántos años tenga en la iglesia, no importa cuál sea su historia, qué es lo que él o ella cuenten, no importa si nació en un hogar cristiano. Lo que hace a un cristiano cristiano es que el Espíritu de Dios lo habite y que él o ella obedezcan al Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace cristianos. No lo dije yo, lo dijo Pablo. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de él. Aclarando, ¿verdad, hermanos? Para que no se vaya después diciendo que yo lo insulté o que dije cosas raras. No dije ninguna cosa rara. Estoy tratando de ajustarme lo más que pueda a la Escritura, hermanos, y no hablar cosas personales ni opiniones, porque realmente no trae ningún provecho. Hay una palabra más en el libro de Santiago, capítulo 3, texto 15. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Santiago 3:15. No lo tengo en mis notas, pero quisiera mencionarlo porque es la misma palabra sensual de Judas 19, es la misma palabra de natural de 1 Corintios 14, pero en Santiago capítulo 3, texto 15, dice más feo y más fuerte. Amén. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Alguien que no tiene el Espíritu del Señor no tiene la sabiduría de lo alto. ¿Cómo es la sabiduría? ¿Cómo se describe? ¿Qué características dice? La primera es terrenal, animal y diabólica. La palabra animal es la palabra natural de 1 Corintios 2:14 y es la palabra sensual de Judas 19. Entonces, si ponemos las tres juntas, hermanos, las tres traducciones juntas, una persona que no tiene el Espíritu del Señor es un hombre natural, que su sabiduría es de acuerdo a sus sentidos, es decir, sensual, y que finalmente es animal. No tiene nada que ver con lo alto. Nada que ver con lo alto. ¿Han escuchado ustedes que digan, esa persona se comporta como un animal? ¿Sí? Eso es lo que queremos decir. Eso es exactamente lo que queremos decir. Que no tiene un comportamiento que se pueda elogiar. Se comporta como un animal. Si el Espíritu entonces no habita alguno, eso significa que no es de Cristo. Ahora, una pregunta. ¿Puede un creyente que está habitado por el Espíritu estar en pecado? Vamos a ver qué dice la Escritura. Voy a volver a repetir la pregunta, nomás no la respondan, hermanos. ¿Puede un creyente que está habitado por el Espíritu estar en pecado? La Escritura, hermanos, claramente afirma que si habita el Espíritu a un creyente, que sí habita el Espíritu a un creyente que está en pecado. La Escritura sí lo afirma. Un verdadero creyente puede estar en pecado. Ahora, no estoy diciendo en ninguna manera que es el mejor estado en el que una persona puede estar. No estoy diciendo que es bueno. Sin embargo, estoy diciendo que la Escritura sí lo enseña. Y ténganme poquita paciencia, ahorita vamos a ir para allá. Sin embargo, estar en pecado no es lo mejor. No es la mejor condición en la que un verdadero creyente debe de estar por cuanto es habitado por el Espíritu Santo. Si van ustedes conmigo, por ejemplo, a 1 Corintios 6:19, 1 Corintios 6:19, miren lo que dice Pablo a los Corintios.
Tenemos que verlo en este contexto de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, escuche esto, está en vosotros? Está habitándolos. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Primer pregunta, ¿a quién estaba escribiendo Pablo? A los Corintios. Pablo está escribiendo a los Corintios y les dice que no ignoren que el Espíritu Santo los habita, que está en ellos y que sus cuerpos le pertenecen a Él. Ahora, ¿quiénes estaban como miembros ahí mismo en la iglesia de Corintios? ¿Quién quiere leer 1 Corintios 5:5? Antes de que lo lea, déjeme darle contexto un poquito. Dice el apóstol Pablo, dice que se escucha que hay pecado entre los corintios de tal manera que ni siquiera lo practican los gentiles. Que hay uno entre ellos que tiene la mujer de su padre. Esta era una clase de incesto, era la madrastra. Vivía con la madrastra como si fuera su esposa, su mujer. Y ese pecado, los corintios lo estaban ignorando, no lo estaban tratando. Y dice el apóstol Pablo que se junten y que tomen a ese y que se lo entreguen a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor y su carne sea destruida. ¿Quién quiere leer ahora sí el texto? Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué está enseñando Pablo aquí, hermanos? ¿Qué les dijo a los corintios en 1 Corintios 6:19? Que el espíritu estaba en ellos. ¿Y qué dice acerca de este hombre? Que estaba en fornicación. A tal punto, era una fornicación fea, ni se debería de mencionar. Pero dice, entréguenselo a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué está diciendo? Pablo creía que este hombre era un verdadero cristiano, que estaba pecando, que estaba en pecado. Ahora, yo quiero pedirles, hermanos, que tengamos mucho cuidado cuando leemos estos pasajes y no los utilicemos para justificar alguna situación en nuestra vida personal de pecado. Que digamos, entonces no hay problema. Si vivo en pecado, de todas maneras el Espíritu de Dios está en mí, no se va a ir, no me va a abandonar, siempre me va a habitar, gloria a Dios, voy a ser salvo. No, hermanos, porque posiblemente no eres salvo. Y posiblemente esa es la razón por la que vives en pecado en todo tiempo. ¿Sí me entiende qué peligroso es pensar de esa manera? Pablo no está halagando. Pablo dice, entrégueselo a Satanás. ¿A quién le gusta ese lenguaje, hermanos? A ninguno de nosotros. A ninguno de nosotros. Nadie quiere ser entregado a Satanás. ¿Sabe lo que significaba ser entregado a Satanás? Cortado de la comunión, echado de la comunión. No ser considerado como un hermano. No orar por él. No pedir nada para él. Dejar que Satanás lo trate como un incrédulo para que tal vez se arrepienta y venga y busque la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, pero esta no es una licencia para que los creyentes pequemos. No es una licencia, hermanos. No es una licencia. Si el Espíritu del Señor está en nosotros, creo que deberíamos de estar motivados a querer obedecerlo, querer agradarlo, si es que verdaderamente mora en nosotros. Este no es un caso para alabarse. Ahora, este no es el único asunto que había con los corintios. En el capítulo número 6, no lo voy a leer, pero en este capítulo número 6, Pablo les dice a ellos que ¿por qué se demandaban los unos a los otros? Pablo dice, ¿por qué se demandaban? ¿Por qué tenían queja los creyentes los unos contra los otros? Y les exhorta el apóstol Pablo a que no se lleven a juicio, que se arreglen entre ellos. Porque, dice, ¿por qué tendrían que ir ustedes como creyentes a las cortes de los incrédulos cuando nosotros juzgaremos los ángeles? Dice, ¿osa alguno de vosotros llevar a juicio cuando tiene queja contra su hermano? Dice, no lo hagan así. Entonces quiere decir que entre los corintios había pecados de divisiones. ¿Se recuerdan que dice, yo soy de Pedro,
yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Y uno que se creía más espiritual decía, yo soy de Cristo, les gané. No es así, hermanos. Había divisiones, había pleitos, había borracheras, porque dice la Escritura que cuando se acercaban a la cena del Señor, se embriagaban. Se embriagaban. Entonces, ¿qué tenemos? Divisionistas, pleitistas, inmorales, fornicarios. Y tenemos borrachos. ¿Y qué dice en 1 Corintios 6:19? El Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero quiero leerlo completo porque dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Esta es una exhortación, hermanos. Esta es una declaración de la verdad como una súplica del apóstol a los corintios diciéndoles, no vivan así, arrepiéntanse, vivan vidas santas porque quien los habita es santo. Ahora, hermanos, debemos de tener mucho cuidado porque la Escritura también dice que el que destruya el cuerpo, el templo de Dios, que es nuestro templo, nuestro cuerpo, Dios lo destruirá a él. Hay lenguaje fuerte también. 1 Corintios 5:5 no es una excusa para nosotros. No debe ser un texto para que usted salga contento esta noche y decir, o yo me vaya contento y diga, había uno que estaba peor que yo y el Espíritu ahí estaba con él y iba a ser salvo. ¡Hey! Vivo como quiero, al cabo, ya soy salvo. No, hermanos, no. Yo creo que una persona que ha recibido salvación nunca pierde su salvación. Pero también creo que una persona que ha sido salvada va santificándose cada día, cada día, cada día, para llegar a ser más semejante al Señor Jesucristo. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Entonces vuelvo a repetir la pregunta. ¿Una persona que está habitada por el Espíritu Santo puede estar en pecado? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Sí, hermanos, sí puede estar. A eso venimos, hermanos, a aprender, a estudiar, a hacer lo que dice 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. ¿Verdad, hermanos? Amén. Segundo punto. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero ese es el segundo punto. Y es una pregunta. ¿Por cuánto tiempo habita o permanece el Espíritu Santo en el creyente? Desde el momento que viene y lo habita. Hay algunos cristianos que creen que el Espíritu Santo habita a todos los creyentes, pero que por causa de algunos pecados el Espíritu se separa de ellos. Creyendo esto, admiten su habitación, pero no su permanencia. ¿Han escuchado ustedes eso? Que hay cristianos que dicen, sí, el Espíritu nos habita, pero hay pecados que hacen que el Espíritu se vaya. Eso es lo que algunos creen. Y toman algunos versículos bíblicos que uno dice, si no entiende la Escritura, dice, parece que sí dice eso, pero no lo dice. Y quiero que vayamos a algunas referencias bíblicas. En primer lugar, la primera cosa que hacemos es que necesitamos de volver a afirmar Romanos 8:9. ¿Qué dice Romanos 8:9, hermanos? Afirmándolo otra vez. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, pensemos en lo que dice la verdad y pensemos en lo que dicen las deducciones humanas. La deducción humana es esta. El Espíritu Santo me habita, pero hay pecados que hacen que el Espíritu Santo me deje. Entonces, si aplicamos el razonamiento de Pablo de Romanos 8:9, quiere decir que si el Espíritu me deja, ¿dejo de ser qué? Cristiano. Porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, usando el razonamiento de esta mala enseñanza de que el Espíritu nos habita, pero no permanentemente, entonces quiere decir que hay momentos en los que soy cristiano y hay momentos en los que no soy cristiano y luego después me arrepiento y luego viene el Espíritu y vuelvo a ser cristiano. ¿Dice eso la Escritura? No, no lo dice.